Bienvenidos un día más a su canal de confianza. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de una serie que ha causado furor, que ha incendiado las redes y que se ha convertido en el tema de conversación de todos, Turcas Adictivas. Sí, señores y señoras, esa producción que llegó a Netflix con 9 episodios cargados de pasión, poder y mucho, pero mucho drama. Si son de los que aman las historias con giros inesperados, personajes complejos y una trama que te atrapa desde el primer minuto, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar todo lo que hace que esta serie sea tan irresistible. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a darle. Turcas Adictivas, así sin más. Ya el nombre nos da una idea de lo que nos espera, ¿verdad? Pero no se dejen engañar por la simpleza del título, porque esta serie es mucho más que una simple historia de amor. Es una compleja red de intrigas, ambiciones desmedidas y relaciones que se cocinan a fuego lento hasta explotar. La trama nos lleva a Estambul, esa fascinante ciudad donde se cruzan culturas y donde los sueños, a veces, se convierten en pesadillas. Y es que, a lo largo de estos 9 episodios, vamos a conocer a un grupo de personajes que, cada uno a su manera, está dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Tenemos a familias poderosas, con secretos bien guardados, tenemos a mujeres que luchan contra las convenciones, tenemos a hombres que se debaten entre el deber y el deseo, y tenemos, por supuesto, una buena dosis de traición, venganza y giros de guión que te harán levantar la ceja más de una vez. No estamos ante una telenovela turca tradicional, aunque beba de algunas de sus convenciones. Turcas Adictivas se adentra en las profundidades del alma humana, exponiendo las vulnerabilidades y los vicios de una élite que vive entre el lujo y la desesperación. Los personajes no son meros arquetipos, son seres humanos con pasados tormentosos, presentes inciertos y futuros que se debaten entre la gloria y la ruina. Lo que hace a Turcas Adictivas tan especial, en mi opinión, es cómo aborda las dinámicas de poder dentro de las familias y las altas esferas sociales. No es solo una lucha por el dinero o el estatus, sino también una batalla por el control, por la influencia, por el reconocimiento. Vemos cómo las tradiciones y las expectativas sociales chocan con los deseos individuales, y cómo esto genera conflictos internos y externos en cada uno de los personajes. Hay madres que quieren que sus hijos sigan sus pasos, padres que imponen sus reglas con mano de hierro, hermanos que se envidian y que se traicionan. Es un auténtico campo de batalla emocional donde nadie parece estar a salvo. La serie no tiene miedo de mostrar la cara más oscura de la ambición y cómo ésta puede corromper hasta las almas más puras. Vemos que el poder no solo se ejerce a través del dinero o las influencias, sino también a través de la manipulación emocional, del chantaje, y de la imposición de una tradición que, en muchos casos, se ha vuelto obsoleta y dañina. La serie, en este sentido, es un espejo que refleja muchas de las problemáticas que enfrentan las sociedades modernas, donde las estructuras de poder, a pesar de la fachada de modernidad, siguen ancladas en patrones arcaicos. Y claro, en medio de todo este caos, tenemos las historias de amor, o mejor dicho, las historias de pasión, porque aquí las emociones se viven a flor de piel. No son amores de cuento de hadas, ni mucho menos, son relaciones complicadas, a veces tóxicas, que están marcadas por las circunstancias, por los secretos y por las ambiciones de los personajes. Hay encuentros prohibidos, triángulos amorosos que te harán sufrir de lo lindo y parejas que se aman con locura, pero que parecen estar destinadas al fracaso. Es ese toque de drama el que hace que la serie sea tan adictiva, que te mantenga pegado a la pantalla queriendo saber qué va a pasar en el próximo episodio. No esperemos encontrar aquí romances edulcorados, el amor, en Turcas Adictivas, es una fuerza tan destructiva como constructiva. Es un motor que impulsa a los personajes a tomar decisiones drásticas, a rebelarse contra el destino o a sucumbir ante la desesperación. Las relaciones no son estáticas, evolucionan, se transforman y se rompen de manera inesperada, generando una tensión constante que mantiene al espectador en vilo. Hablemos de los personajes. Cada uno de ellos está tan bien construido que es imposible no sentirse identificado con alguno, ya sea por sus virtudes, sus defectos o sus luchas personales. Tenemos a la matriarca implacable, que mueve los hilos desde las sombras, tenemos al heredero que se debate entre el deber y el placer, tenemos a la joven rebelde que lucha por su independencia, tenemos al hombre atormentado por su pasado. En fin, un elenco de personajes complejos que hacen que la historia sea rica y llena de matices.
Y es que, no se trata de buenos contra malos, sino de personas que intentan sobrevivir en un mundo que no siempre juega limpio. La matriarca no es una villana unidimensional, tiene sus razones, sus traumas y sus anhelos, que la impulsan a actuar como lo hace. El heredero no es un simple títere, su lucha interna entre el deber familiar y sus propios deseos lo convierte en un personaje tridimensional. Y así con cada uno de los miembros de este complejo elenco. Turcas Adictivas se atreve a mostrarnos la ambigüedad moral de los seres humanos, la fragilidad de nuestros principios y la capacidad de adaptación que tenemos ante las circunstancias más adversas. La serie, además, se destaca por su producción impecable. La fotografía es preciosa, con tomas que capturan la belleza de Estambul y la elegancia de los escenarios. La banda sonora acompaña perfectamente las emociones de cada momento, y el vestuario y la ambientación nos transportan directamente a ese mundo de lujo y poder. Es una serie que no solo te atrapa por su historia, sino que también te envuelve por su estética y su atmósfera. Se nota que hay un gran trabajo detrás de cada detalle, y eso se agradece. La opulencia de las mansiones, los detalles en el vestuario, la ambientación de los espacios, todo contribuye a crear una atmósfera de lujo y poder que contrasta con la fragilidad emocional de los personajes. La serie no solo es una delicia visual, sino que utiliza la estética como un recurso narrativo que ayuda a entender el contexto social y económico en el que se mueven los personajes. La banda sonora, que mezcla melodías tradicionales turcas con composiciones modernas, subraya la intensidad de cada escena, profundizando en las emociones y tensiones que se están desarrollando en pantalla. Una cosa que me llamó mucho la atención es la forma en que la serie aborda ciertos temas sociales, como la desigualdad de género, las diferencias de clase o las presiones familiares. Lo hace de una manera sutil, pero efectiva, planteando preguntas que invitan a la reflexión. No es una serie que se limita a entretener, sino que también busca generar una conversación en el espectador. Y creo que eso es muy valioso, especialmente en el contexto actual. Vemos mujeres luchando por su independencia en un mundo dominado por hombres, vemos cómo los privilegios de unos ahogan las aspiraciones de otros, vemos cómo las tradiciones pueden ser a veces una cárcel de la que es difícil escapar. Y todo esto, envuelto en un drama que te mantendrá enganchado hasta el último minuto. La serie no se limita a mostrar las desigualdades sociales, también explora cómo éstas se interiorizan en los individuos, generando frustraciones, resentimientos y una lucha constante por el reconocimiento y la autonomía. El contraste entre la opulencia de la élite y las condiciones precarias de otros sectores de la sociedad no solo es un elemento de contexto, sino una pieza clave en la trama, que impulsa muchas de las acciones de los personajes. Ahora, vamos a hablar un poquito de la estructura de la serie. Los 9 episodios están pensados para que la tensión vaya creciendo poco a poco, con giros inesperados que te dejan con la boca abierta al final de cada capítulo. No es una serie para ver de forma distraída, requiere que le prestes atención a los detalles, a las miradas, a los silencios, porque ahí es donde se esconde la verdadera trama. Cada episodio te dejará con ganas de más, y te aseguro que cuando te des cuenta, ya habrás maratoneado los 9 episodios sin darte cuenta. La verdad es que se pasa volando. Y ese es otro de los puntos fuertes de Turcas Adictivas, que sabe cómo mantenerte enganchado a la historia sin perder el ritmo ni la intensidad. La serie no cae en la trampa de la repetición, cada episodio introduce nuevos elementos, giros argumentales y revelaciones que mantienen la frescura y la intriga. La estructura narrativa está muy bien cuidada, alternando momentos de tensión con otros de calma, lo que permite que el espectador digiera la información y se prepare para los nuevos desafíos que se avecinan. El final de cada episodio suele ser un cliffhanger, lo que garantiza que el espectador se sienta impulsado a ver el siguiente. Si tuviera que destacar un aspecto en particular de la serie, sería la química entre los actores. Las interpretaciones son magníficas, logran transmitir la complejidad de cada personaje y hacer que te involucres emocionalmente en sus historias. Hay miradas que lo dicen todo, hay diálogos que te llegan al alma, hay escenas que te harán contener la respiración. Y eso es fundamental para que una serie funcione, que los actores logren hacerte creer en lo que están interpretando. Y en este caso, el elenco de Turcas Adictivas cumple con creces. Cada uno de ellos aporta algo especial a la historia, y juntos crean una dinámica explosiva que es muy difícil de resistir. El casting ha sido un acierto, cada actor encarna a su personaje de manera magistral, transmitiendo su complejidad y su profundidad con naturalidad. La química entre los actores principales es palpable, creando una tensión sexual y emocional que añade una capa más de complejidad a las relaciones entre los personajes. No hay interpretaciones planas,
todos los actores se entregan a sus roles con pasión, logrando que el espectador se identifique con sus luchas y sus emociones. Y creo que eso es, en esencia, lo que hace que Turcas Adictivas sea tan adictiva. No es solo una historia de pasión y poder, sino una exploración de la condición humana, de nuestras ambiciones, de nuestros miedos, de nuestros deseos. Es una serie que te hace reflexionar sobre las relaciones familiares, sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre los límites del poder. Y todo esto, aderezado con una trama intrigante, personajes complejos y una producción impecable. Si aún no le han dado una oportunidad, se la recomiendo encarecidamente. Les aseguro que no se arrepentirán. La serie no se conforma con entretener, también busca generar una reflexión en el espectador, cuestionando nuestras propias ambiciones y miedos, así como las estructuras de poder que nos rodean. Turcas Adictivas es una serie que se queda contigo mucho después de que terminas de ver el último episodio, provocando conversaciones y generando nuevas perspectivas sobre la realidad. Es una propuesta televisiva ambiciosa y valiente, que no teme abordar temas complejos y controvertidos. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro análisis de Turcas Adictivas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por esta serie tan cautivadora. Como hemos visto, esta producción tiene todos los elementos para convertirse en una de sus favoritas, una trama llena de intriga, personajes complejos, romances apasionados y una producción visual impecable. Es una serie que te engancha desde el primer minuto y te deja con ganas de más. Si les gustan las historias de familias poderosas, secretos bien guardados y amores prohibidos, esta es su serie. Es una joya televisiva que merece ser descubierta y disfrutada. Su éxito no es una casualidad, es el resultado de una historia bien contada, personajes bien desarrollados y una producción impecable. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en el canal. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ya vieron Turcas Adictivas? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su personaje favorito? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que la conversación siempre es bienvenida. Sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan sus reflexiones, sus teorías y sus emociones, porque su participación es fundamental para esta comunidad. Y antes de despedirnos, no se olviden de regalarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas aventuras en el mundo del cine y las series. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.